Y los defectos más o menos no los veo, no son importantes. Y son la fuente de los problemas, son la fuente de la crisis del mar, la fuente de la división, ¿no? La fuente del desprestigio del proceso de cambio ante la sociedad. Son esos defectos, ahí está la fuente. Entonces, si nosotros queremos tener respaldo, apoyo de la sociedad, tienen que resolver esos problemas, esas debilidades, esas limitaciones que le hacen mucho daño al MAN, ¿no? Y a los sectores populares. Yo me acuerdo en Yapacaní, tenían problemas en la alcaldía internos, ¿no? Y querían cambiarlo al alcalde, bloquearon la carretera a Cochabamba porque no lo cambiaban al alcalde. No, pues ese es un problema interno de la población que no podía afectar lo nacional. Y así se ha caído en esas exageraciones. Hay mucha basura informativa que distorsiona la realidad y la verdad, que puedan ir apartando esa basura para ver realmente dónde está la verdad, dónde está lo correcto, dónde está lo que interesa y dónde está lo que hay que apoyar. Amigos todos, reciban nuestro cordial saludo. Actualidad informativa en la contingencia de compartir información de interés de la opinión pública. Hoy va a precisamente desglosar esta responsabilidad, lo que significa y conlleva a la vida. Y para ello tenemos la grata presencia y visita del ingeniero José King, con una dilatada trayectoria en lo político, en lo profesional. En resumidas cuentas, un verdadero gurú del tema. Ingeniero, gracias por compartir con Actualidad Informativa estos importantísimos temas. Soy yo el que agradece la amabilidad suya y que me permite estar aquí y poder hablarle a todos los teleoyentes que tiene su programa. Muchas gracias, Reinaldo. Ingeniero, estamos viviendo una contingencia planetaria con respecto al líquido vital, que es el agua. Vemos indiferencia en nuestras autoridades porque sé que a través de lo que ha sido parte de su trayectoria, usted domina lo que tenemos como un valioso tesoro en el Chaco boliviano, ¿no? Y también sé de que hubieron muchas propuestas para poder consolidar esta vasta tierra de riquezas innumerables y al mismo tiempo de muchas restricciones. ¿Correcto, ingeniero? Correcto. Debemos primero congratularnos de ser un país que tiene muchos recursos hídricos, que son escasos en otros países, ¿no? Entonces tenemos esa riqueza, es nuestro deber, nuestra obligación cuidarla, conservarla. Lamentablemente, esa preocupación que debería ser en parte liderada por las autoridades, mayormente no se ve. Hay mucha preocupación de boca y hay poca preocupación de hechos, ¿no? Y entonces no ganamos nada con que hablen, con que digan, con que se declaren defensores del agua, si al final se hace muy poco realmente para protegerla. Pero estamos a tiempo y debemos darle siempre un uso racional. Y no caigo en posiciones fundamentalistas, digamos, de venir a decir no se toque el agua, no, hay solamente que tener sentido común y racionalidad en su uso y en su valoración. Por ejemplo, este tema de los acuíferos en el Chaco, incluyendo el Chaco cruceño, son acuíferos de un potencial muy grande, y esto yo lo puedo afirmar con toda certeza porque yo participé en la segunda etapa del proyecto Rositas, que sí hizo un estudio muy detallado. Se estableció una red de pozos a los cuales los especialistas le hicieron seguimiento durante más de un año.
ese seguimiento del comportamiento de los pozos y de los niveles de las aguas freáticas le permitieron establecer a estos especialistas cuál era el potencial de esos recursos hídricos, qué características tenía, y eso es lo que no se ha hecho, por ejemplo, aquí en Santa Cruz con el tema de la carretera a Buenavista-Porongo. Ese tipo de estudio, esa calidad de estudio no se ha hecho. Por eso es que es muy aventurero muchas veces lo que dicen muchas personas categóricamente que se está dañando el acuífero o que se va a dañar cuando no se ha hecho ese estudio. Hay estudios, pero todavía le falta mucho para que sean estudios concluyentes. En que le menciono sobre el Chaco, sí fueron buenos estudios que realmente nos arrojan una información que tenemos mucha agua que podemos utilizar, por ejemplo, en el caso del riego. ¿Y por qué hablo de riego? Porque el Chaco tiene otra riqueza, que es la calidad de sus tierras. Son buenas tierras para la agricultura, para la ganadería, pero no llueve. En el Chaco la precipitación es mínima, ¿no? Anda en el orden de los 400 milímetros año. Entonces, ahí es muy difícil y muy arriesgado hacer agricultura. Por eso es que ahí viene, digamos, como un auxilio esa agua subterránea que se encuentra debajo de la superficie, en esa zona. Ahora, muchos dirán, pero es que extraerla tiene un costo y es un costo alto. Tiene un costo efectivamente, pero puede no ser alto. ¿Por qué puede no ser alto? Porque por esa zona pasa también el gasoducto. Entonces usted puede tomar del gasoducto, en cualquier punto puede tomar gas, generar energía eléctrica barata y con esa energía extraer el agua y hacer el riego. Sin problema podríamos llegar fácilmente a tener 1 millón de hectáreas bajo riego. ¡Qué privilegio! Es un privilegio. Imagínense lo que es 1 millón de hectáreas bajo riego. Correcto. El enorme potencial que eso significa generaría recursos para Santa Cruz, para Chuquisaca, para Tarija, generaría recursos para el gobierno central. El gobierno central puede y debería hacerse cargo de desarrollar la infraestructura para tener todo este sistema de riego y participar de manera muy activa en la producción y en la comercialización, y eso le puede generar al Estado grandes dividendos. Pero al mismo tiempo, los empresarios chicos, medianos y grandes también se beneficiarán con tener mayor producción, mayor venta, mayor ganancia. Entonces, es una fórmula que beneficia a todos, que puede ser organizada de tal manera que todos salgan ganando, y también es una fórmula que permite tener eso a corto tiempo, porque usted prepara la tierra este año, la siembra el próximo año y está cosechando el próximo año. O sea, es una inversión con un retorno muy rápido. Y es un proyecto que lamentablemente no está siendo estudiado, no está siendo tratado de forma responsable. Claro, no está siendo aprovechado. Y esas son las cosas que no se entienden, ¿no? Ingeniero, a ver, cuando hablamos de que el tema es integral, porque aquí hasta estamos hablando de la parte entidades financieras, que tendrían la garantía de que ya no afectarían las potenciales temporadas de sequía, pues sería controlado. No. Entonces, estamos hablando prácticamente de comunión, de armonía en un mercado cuyas finanzas estarían con un índice bajo de riesgo. Es mucha dosis, verdaderamente mucha dosis. Importante ese dato, la verdad es que yo no lo había pensado, pero claro, ahí la agricultura se vuelve con casi cero riesgo, un mínimo riesgo, hay siempre riesgo, claro, pero mínimo, y entonces las mismas entidades bancarias pueden financiar sin tener la preocupación de los grandes riesgos de la agricultura a secano, ¿no? Porque la agricultura a secano no llueve o llueve demasiado en tiempo de cosecha, y ahí el agricultor no tiene con qué
pagar el crédito. En este caso no. Y no solo que se garantiza la cosecha, sino que se garantiza una producción que puede ser el doble o el triple. Y garantiza que usted puede tener 2 y hasta 3 siembras al año. Con el avance tecnológico que estamos viviendo, desde luego, en extensiones hay países vecinos que están triplicando, no, por decir solamente algo, la producción que nosotros estamos generando con mucho esfuerzo y con elevado riesgo. El análisis de riesgo para las entidades financieras sería bastante aceptable, ¿no? Entonces significa que el fomento, ¿no?, para el agricultor estaría garantizado a través de la voluntad política del Estado. Hablamos de que, ¿viste cómo son las ironías, no? Del 75% del planeta está con agua y solamente el 3% es agua potable. En Bolivia tenemos el privilegio de manejar bolsones acuíferos de bastante calidad, de acuerdo a lo que usted está compartiendo. Sí, correcto y comprobado, ¿no? No es especulativo. Estudios, sí, son estudios hechos. Están ahí en la gobernación, en la segunda fase del proyecto Rosita. El proyecto Rosita, en su primera fase, diseñó una presa en el Río Grande, en el sitio que se llama Rosita, y esa presa también está destinada para generar energía eléctrica, para agua potable y para riego. Pero como se veía muy a largo plazo, porque es una inversión muy grande esa represa, se veía muy a largo plazo que eso pudiera cristalizarse por los montos grandes de inversión. Y entonces se decidió hacer un estudio de una segunda fase que serviría, mientras se construía la represa, para hacer riego bajo la obtención de agua subterránea. Entonces, de ahí es que derivó en que se haga un estudio de agua subterránea era para 27.000 hectáreas, me acuerdo, un primer proyecto de 27.000 hectáreas con aguas subterráneas, o también se estudió la variante de hacer tomas directas del Río Grande para poder usar aguas superficiales. Solo que el estudio arrojó que la toma superficial y su operación y su garantía, digamos, porque el Río Grande es bastante arisco, entonces se estableció que resultaría muy caro hacer la toma directa del Río Grande, y por eso se volcó más bien el interés al agua subterránea. Que bien cita usted, no es algo que no se pueda conseguir, y máxime de acuerdo a toda la infraestructura que ya cuenta la zona. Es lo más, vuelvo a repetir, que haya voluntad política para consolidar no un gusto, sino una necesidad. No es una tierra tan golpeada en gran parte del año que tiene la solución para dar el giro total a lo que es la economía, porque estamos hablando de una extensión bastante significativa, ingeniero, que puede fácilmente contribuir en un gran porcentaje a lo que es la economía nacional. No. Sería de mucho impacto económico, para la región, para el país, ¿no? Y no se necesitan que el gobierno tenga las grandes millonadas, ¿no? El gobierno puede hacer invertir una parte en la medida de sus posibilidades, pero otra parte lo puede hacer el sector privado y entre ellos el sector bancario, ¿no? Es más, incluso para este tipo de proyectos hasta se pueden conseguir créditos internacionales de baja tasa de interés. Las condiciones son muy favorables, es cuestión de voluntad. Y son amplias. Y en este tema de voluntad quisiera hacer una reseña, ¿sí? Porque es importante que el pueblo entienda que a veces los posicionamientos políticos se vuelven irracionales, ¿no?
En el gobierno de Evo Morales se trató de implementar el proyecto Rosita. Se avanzó bastante, ya se tenían incluso empresas interesadas a financiarla y a construirla, y los posicionamientos políticos la obstruyeron. Y el resultado de ese, ¿cuál es? Santa Cruz no tiene uno de sus grandes proyectos emblemáticos en ejecución, que es el proyecto Rosita. En este momento podría estar en ejecución, pero la mezquindad política que está primando en algunos sectores hace que esos grandes proyectos para Santa Cruz queden congelados por nada más que cuestiones de egoísmo político, vamos a llamar así. El proyecto Rosita, que sí tiene un impacto ambiental, pero que es un impacto ambiental controlable. Represas se construyen en todo el mundo y se mitigan los impactos ambientales. Es importante para Santa Cruz, tanto por la generación de energía eléctrica como por el tema riego, ¿no? Como por el tema riego. Y una reserva, además, para el agua potable. Porque en un principio el proyecto Rosita preveía un acueducto desde Rositas hasta Santa Cruz. Imagínate. Para abastecer de agua potable. Eso viene a ser una reserva para que en Santa Cruz nunca falte agua. Pero está congelado, ¿no? Así como se congela ahora también la carretera Buenavista. Bueno, pero volvamos al tema que nos interesa, el riego. Es una gran posibilidad de tener ingresos y potenciamiento económico para todos los bolivianos y especialmente para los agricultores. Y bueno, a esto yo me sumo con que llegando a consolidarse un proyecto de esta magnitud nos da para hacer un cristal hacia el exterior y que haya interés de venir a invertir en Bolivia, ¿no? Por las condiciones. Seguro que si usted se la ofrece a los países asiáticos que tienen déficit en productos agropecuarios, seguro que van a querer venir a invertir, ¿no? Siempre, claro, debemos priorizar al productor nacional. Ahí el gobierno tiene que darle condiciones para que crezca. Tiene que ser una de las preocupaciones. Pero si no se tiene la fuerza suficiente para hacer el aprovechamiento que se quiere, también hay que recibir a los inversores extranjeros, ¿no? Pero con seguridad que para lo que es agropecuaria, inversión extranjera se encuentra, inclusive sin ir muy lejos, en Brasil, en Argentina, los grandes productores agropecuarios se vendrían. Eso es un hecho. Ahora, para poner en equilibrio el criterio, ingeniero, yo solamente hago mención a lo derivado, ¿no? Imagínense lo que estaría produciendo una tierra como esta y cuán interesante, cuán atractiva sería para mi inversión privada, ya, el ir y constituir una factoría, ya. Y estoy generando divisas para el Estado boliviano. Claro. Estoy generando trabajo para la gente boliviana. Claro, ahí viene un segundo paso, ¿no? Que sería la industrialización de lo que ahí se produzca. Correcto. Y entonces ya vamos mejorando la economía del país. Tenemos mucho que resolver todavía económicamente en este país. Todavía hay mucha pobreza. Y viene una ironía, tenemos mucha pobreza y tenemos un gran potencial. Así es, ¿no? Así es. Sí, hay que construir una sociedad que económicamente le brinde todo lo que necesita, a todos los habitantes. Trabajo para empezar, trabajo digno, buen ingreso, ¿no? Imagínense los jóvenes de los países del primer mundo, todos viajan por el mundo, salen de vacaciones, van, conocen. ¿Por qué? Porque los ingresos que reciben su familia, a todos casi, les permite eso.
nosotros, no, nuestros jóvenes no pueden ir ni a Cochabamba ni a La Paz, muchos no pueden porque los ingresos no les permiten, ¿no? Es simplemente, no es que sea lo más importante, pero es para ejemplificar de cómo nuestra economía todavía tiene mucho que crecer. Pero, ingeniero, este criterio suyo, mire, hasta dónde es de válido. Ya. Usted está hablando de que se puede fomentar, de que se puede estimular, impulsar el viaje de la juventud, de los estudiantes. Usted sabe que esta singularidad es para que ellos amplíen la visión, para que la tengan panorámica y no vertical, y vean cuáles son las fortalezas, debilidades de los diferentes mercados, ya, para poder potenciar, para poder direccionarse y para poder ser competitivo, ¿no? Usted le muestra a un joven cuál es el futuro siempre y cuando él tome la decisión correcta, que significa formación, disciplina, constancia y moralidad, ¿no? Correcto. Eso es de lo que los estamos privando acá, ¿no? Así suene duro, es lo que nos tiene enclaustrados, ya en un retroceso, es lo que no nos deja mirar. Actualmente, ingeniero, estamos ante una vez más los inauditos bloqueos por N factores. Acaba de citar algo, no se puede ir ni a Cochabamba ni a La Paz, no podemos hacer un viaje con garantías dentro de nuestro propio país, no, porque estamos dados a la tarea de atacarnos mutuamente, pero de esto no sale el humo que dice tu economía va a ser mejor, tu futuro va a ser mejor. Tenés derecho a pensar en que verdaderamente lo que te asiste es progresar, prosperar, intelectual, profesional y como ser humano, pues, ¿no? Como ser humano, ¿no? De ser orgulloso del país que te dio el origen. Y hablando de política, ingeniero, actualmente estamos en una disyuntiva fuerte. Se ha consolidado el Congreso en Cochabamba, ¿no? Donde se va a definir la vida política del movimiento al socialismo, IPSP, con controversia entre unos y otros. ¿Cuál es el criterio suyo en cuanto a esta realidad? Yo tengo una lectura que va más allá de los temas de la división y de estas peleas divisionarias que existen, ¿no? Todo el mundo sabe mi militancia, yo soy militante del MAS, pero ahora estoy con mucha preocupación por la división, pero más que por la división, por otro problema. Y aquí viene mi lectura. El proceso de cambio, que es lo que se llama el proyecto que lleva el MAS, recibió el nombre proceso de cambio, ¿no? Es un proyecto de transformación, de cambios estructurales. Arrancó con muchas virtudes, pero también con muchos defectos, ¿no? Esas virtudes se fueron plasmando en transformaciones. La nacionalización, la nueva constitución que estableció el respeto y la recuperación de muchos derechos, de derechos humanos, ¿no? Y el abaratamiento un poco del costo de vida y la disminución de la pobreza, que disminuyó sustancialmente. Todas esas virtudes, digamos, se fueron cumpliendo, pero nadie se fue preocupando de los defectos del MAS, del proceso de cambio. Como que se embelezaron nomás en las cosas buenas que se estaban haciendo y en los defectos no. Y son varios defectos, ¿no? Que afectan al MAS, a la mitad, pero también afectan al conjunto del pueblo boliviano. Entonces, se fue agotando esa zona, diríamos así, de cosas buenas que planteó y que ejecutó el MAS, se fueron agotando y no podían avanzar más porque estos defectos que no fueron resueltos fueron significando una barrera para profundizar las transformaciones, para profundizar los avances en la economía, para dinamizar y para conseguir más eficiencia,
en el crecimiento económico del país y también en la tarea de ir trabajando culturalmente en la transformación del ser humano, de tal manera de que vayamos alejándonos cada vez más de las miserias humanas. Las miserias humanas lamentablemente abundan en nuestra sociedad, ¿no? Son parte de nuestra vida, están muy fuertes, pero el trabajo cultural tiene que ir erradicando eso y sacando de nosotros más bien lo bueno, ¿no? Entonces eso no se ha hecho, y son tareas que lógicamente todo ese conjunto de defectos han ido generando una crisis al interior del MAS, ¿no? Y ahora esa crisis se refleja como división, pero es una crisis más profunda, más que la división. Y esta división ahora está en la superficie, por lo menos, se ve más como una división de pugna de poder, por el tema de tener el poder en las manos, de ser gobierno. Y no se está planteando, yo no veo por ningún lado que se plantee la superación de esos defectos de los que yo hablaba. Hay indiferencia más bien, ¿no? Por alcanzar el objetivo, ¿no? Exacto, claro, el objetivo es alcanzar el poder, y los defectos más o menos no los veo, no son importantes, y son la fuente de los problemas, la fuente de la crisis del mar, la fuente de la división, ¿no? La fuente del desprestigio del proceso de cambio ante la sociedad. Son esos defectos, ahí está la fuente. Entonces, si nosotros queremos tener respaldo, apoyo de la sociedad, tienen que resolver esos problemas, esas debilidades, esas limitaciones que le hacen mucho daño al MAS, ¿no? Y a los sectores populares. Tristemente, ingeniero, aquí hay como resultado una ingobernabilidad, ¿no? Se está dividido en la asamblea, y es algo que se puede evidenciar en lo que bien citaba de crisis, ¿no? Porque si yo no me ocupo de resolver, de asumir mis responsabilidades porque tengo que lidiar o limar aspereza con correligionarios de mi misma fuerza política, ya, entonces, ¿qué tiempo voy a tener para dedicar a llevar el Estado adelante, ¿no? Para poder brindar soluciones de raíz, no parches? Porque cuando uno se dedica a parchar superficie con una leve chinchina, vuelve a perforarse eso. Y el resultado sigue siendo eso. Vivimos en constante zozobra por los bloqueos que, vuelvo a repetir, no favorecen en lo más mínimo. Se nos ha quitado el cordón, lo que significa la carretera bioceánica, dado a esta circunstancia. Y un país que no esté integrado, que no esté vinculado, es un país que está en retroceso, ¿no? Correcto. En este tema de los bloqueos, lamentablemente se ha degenerado este tema de los bloqueos, ¿no? Yo recuerdo que al comienzo de los años 90 no había mayormente esta práctica, no se usaba. Pero también ahí yo le echo la culpa a los gobiernos neoliberales, que no escuchaban a la población, y la población planteaba sus reivindicaciones y no los escuchaban, no los atendían, y al final llevaron a los sectores populares a tomar esa decisión de los bloqueos, porque no los escuchaban de ninguna otra manera. Entonces ahí, digamos, yo lo justificaba en lo personal, ¿no? Y, por ejemplo, doy un ejemplo. La primera marcha indígena que llegó desde Santa Cruz hasta La Paz, cuando estaba Goni, en su primer periodo, si no me equivoco, ¿no? Y había un planteamiento ahí de los indígenas que era una nueva constitución política. Correcto. Que le prometieron finalmente
llegaron a ese acuerdo de que iba a hacer el gobierno llamar a una constituyente para hacer una nueva constitución, pero no lo cumplieron. Les prometieron hacerlo y no les cumplieron. Entonces, ¿qué hace la gente a veces? No le queda más que recurrir al recurso en el cual lo escuchen, ¿no? Y ahí el bloqueo se volvió ese recurso. Pero después se ha degenerado, porque ahora por último, yo me acuerdo en Yapacaní, tenían problemas en la alcaldía internos, ¿no? Y querían cambiarlo al alcalde, bloquearon la carretera a Cochabamba porque no lo cambiaban al alcalde. No, pues ese es un problema interno de la población que no podía afectar lo nacional. Y así se ha caído en esas exageraciones y lógicamente se resiente la economía, hace mucho daño, claro. Son inauditas acciones que la consecuencia la pagamos absolutamente todos, ¿no? Hay diferentes matices, si usted quiere verlo. Político, necesidades, como bien cita usted, de urbanismo, ¿ya? Y eso nos lleva a la extrema necesidad de salir a bloquear y perjudicar a lo que es la imagen de Bolivia hacia afuera, ¿no? Entonces, estas cosas, bien citaba usted, es algo que no debemos permitir, ya no debemos mantener este lineamiento. Ya es hora de ponernos la mano al pecho y decir, bueno, aquí lo que se necesita son propuestas, es innovación, acción, ya no discurso, ¿no? Es bonito el retórico verso, ya, pero llevarlo a la actividad es lo que se está exigiendo por necesidad, no por otro sentimiento, ¿no? Aquí también en parte tenemos que decir que las autoridades tienen cierta culpabilidad también. Hay veces que no escuchan, no responden, no dialogan con los sectores, ¿no? Por ejemplo, ahora he visto que quieren hacer un bloqueo, están haciendo en Concepción, creo que es. Y creo que la principal reivindicación es una autorización para un surtidor. Pero las autoridades ya debieron haber ido a Concepción antes, no esperar que la población llegue a esos extremos, ¿no? Debieron haber ido antes, conversar y dialogar y bueno, y decir, sí tienen razón ustedes, hagamos esto porque es algo que ustedes necesitan. O por último, si no es posible, decirles también, miren, no es posible por esto, demostrar la imposibilidad, porque no siempre se pueden atender todas. Las necesidades son grandes y muchas, y no siempre se pueden atenderlas, ¿no? Así tengan razón, digamos, los pedidos, pero las posibilidades también son limitadas. Pero hay que ir, hay que dialogar, no hay que esperar que la gente llegue a esas posiciones extremas. Ahí, en parte, no quiero justificar los bloqueos, pero en parte también hay culpabilidad de las autoridades, ¿no? Desde luego, absolutamente toda contingencia se puede solucionar cuando se aplica el término que utilizó, voluntad, ¿no? Si tengo la voluntad de dar solución preventiva, claro que voy a cumplir con mi obligación, al fin y al cabo es eso, es una obligación como autoridad, ¿no? Todo lo contrario es incumplimiento de deberes, ¿no? Porque el resultado que se da afectando a la economía de propios y extraños debería recaer ya a estas alturas sobre la responsabilidad de alguien en específico, ¿no? La legitimidad en pedido de esta población se ha evidenciado. Entonces, ¿qué hiciste vos como autoridad? ¿No? ¿Por qué no tuviste la capacidad de asumir de manera preventiva esta contingencia que ahora nos está llevando a lo que se está viviendo? Pero es que ya es pertinente, ingeniero, que las cosas se pongan sobre la mesa y que la misma sociedad, la misma ciudadanía vaya viendo, vaya dándose cuenta, vaya despertando de que no podemos seguir en esta línea, de que ya hay que buscar actores
específico en responsabilidad. No. De acuerdo, de acuerdo. La sociedad tiene que reaccionar, tiene que participar, tiene que opinar, ¿no? Propositivamente, ¿no? Hasta ahora muchas veces tenemos que sectores sociales importantes se pronuncian, pero siguiendo lineamientos políticos sin el debate necesario, ¿no? Solo porque mi jefe o mi líder político dijo tal cosa, la tengo que seguir a ciegas, no. Practicar el adagio, ¿no? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? No, no es lo correcto ni No es es por lo ahí, no es por ahí. pertinente. Sí. Ingeniero, vamos a hacer lo que ya es esencia de este medio de comunicación, compartir un mensaje. Para ello le cedo las cámaras para ver qué es lo que tiene para nuestra amable audiencia el ingeniero José King. Bueno, gracias. Yo creo que tenemos que reflexionar. Mi mensaje es que la población, a medida de lo posible, entre en reflexión de todo lo que pasa en el país, tomando en cuenta todas las opciones, las variantes, los planteamientos, ¿no? Y vayan buscando cuáles son realmente las opciones que interesan y que son buenas para el pueblo boliviano, para el pueblo cruceño, ir desmenuzando, ir apartando, digamos, hay mucha basura informativa que distorsiona la realidad y la verdad, que puedan ir apartando esa basura para ver realmente dónde está la verdad, dónde está lo correcto, dónde está lo que interesa y dónde está lo que hay que apoyar en este país, lo que hay que impulsar y qué actores políticos están realmente con esa predisposición y actitud genuina de asumir el verdadero reto, de asumir el verdadero compromiso con Santa Cruz, con Bolivia. Entonces, esa búsqueda es la que yo recomiendo que vaya convirtiéndose en una práctica en el análisis por parte de la población. No seguir a ciega lo que me llegó tal meme, digamos, ¿no? Y como políticamente se ajusta a mi pensamiento, no importa si es verdad o mentira, yo lo reproduzco. Correcto. Esa práctica no es buena. Hay que ver si ese meme realmente está trayendo una mentira de frente o disfrazada, si ese meme puede ser positivo para la construcción de nuestra conciencia social. En eso tenemos que ir avanzando y trabajando, creo, como sociedad. Me identifico plenamente, ingeniero, con lo que acaba de acotar. Es pertinente, es prudente que nuestras autoridades ya renuncien a la bastarda y egoísta actitud solamente política y empiecen a actuar en base al interés común, en base a la sociedad, que ha sido quien ha puesto en ese lugar a estas determinadas autoridades. Y para ello hacemos eco con el criterio del ingeniero José King. Amigo, por la atención dispensada, muchísimas gracias y queden en gracia y bendición de Dios.